Hola, buenos días. Mi nombre es Axel Rambo. Soy el fundador del movimiento contra el exceso de velocidad letal, o dicho MEL, una asociación chilena de seguridad vial. Y hoy le quiero presentar el proyecto CATI, que es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito, que es uno de los proyectos más importantes de seguridad vial en Chile. Básicamente, el proyecto contempla instalar control de velocidad eh, mediante tecnología, entonces con cámaras en Chile. Entonces, antes de empezar realmente con el proyecto de ley, vamos a empezar con explicando un poco qué es la situación de la seguridad vial en Chile. Después vamos a ver rápidamente cuál es el riesgo del exceso de velocidad y la situación en Chile y ver cómo el control de velocidad se implementó en otros países. Después vamos a hablar de los fotoradares que se implementaron en Chile en el año 2000 y finalmente vamos a hablar del proyecto que tiene en sí y los avantajes que tiene. Entonces empezamos con la seguridad vial en Chile. Hoy en día la violencia vial es un problema muy grave en Chile. 2.000 personas fallecen al año y 60.000 personas quedan heridas. En 2016 fue la primera causa de muerte para los niños y jóvenes, entre 5 y 34 años, según el Ministerio de Salud. En 2015, Chile fue el peor país en términos de seguridad vial en la OECD. Y cuando miramos la tendencia a largo plazo, se ve que el número de fallecidos es bastante estable y que lo único parada pronunciada fueron cuando hubo una recesión económica. Entonces, básicamente, una tendencia oscilante, pero estable. Y que toda la política pública que se han hecho en seguridad vial no ha sido bastante fuerte y no ha podido cambiar esta tendencia. Si miramos a otros países, podemos ver que hubo una reducción muy grande del número de fallecidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de Gran Bretaña, que pasó de casi 8.000 a menos de 2.000 durante los años 70 a los años 2000. Un otro ejemplo que es más cercano al nuestro es el de España, que pasó de más de 9.000 a menos de 2.000 en el año 2016. Y España es un país que, por ejemplo, tiene una población mucho más grande que Chile, tiene una flota de automóvil mucho más importante, pero tiene un número de fallecidos más bajo que Chile tiene. Entonces, eso nos muestra que se puede cambiar esta cifra y que es algo que debemos trabajar mucho en Chile. Ahora vamos a hablar del riesgo que tiene el exceso de velocidad. Entonces, en esta gráfica se ve con la evolución de la velocidad en porcentaje, la evolución del número de accidentes, o nosotros decimos sinistro porque no pensamos que son accidental. Después vemos el número de heridos en sinistro de tránsito y el número de fallecidos. Básicamente, la velocidad tiene dos impactos. Primero, va a aumentar la probabilidad de tener un sinistro porque la visibilidad es menor, la distancia de frenar son mucho más alta y también la distancia que voy a hacer antes de reaccionar. Entonces, por ejemplo, si tengo un aumento de 10% de la velocidad, el número la probabilidad de tener un sinistro aumenta en un 20%. Pero la velocidad tiene un otro impacto, como hay velocidad una velocidad más alta, tiene también una fuerza y una energía mucho más alta. Entonces, si tengo un aumento de 10% de la velocidad, tengo un aumento del número de sinistros fatales con muertos de un 45%. Entonces, básicamente, un aumento pequeño de la velocidad puede tener un impacto muy grande sobre la vida de la gente. Acá son la velocidad que se llama velocidad segura. Y básicamente, para cada tipo de vía, vamos a decidir cuál es la velocidad segura en función de cuáles son las interacciones que se pueden tener entre vehículos o entre usuarios de la vía. Entonces acá puede ver en rojo la probabilidad de sobrevivir y de fallecer a un atropello. Después en azul la probabilidad de fallecer a un impacto lateral. Y finalmente
un impacto frontal entre dos vehículos. Entonces se ve que, por ejemplo, en atropello, si voy a 30%, si voy a 30 km por hora y que atropello a alguien, la persona tiene 10% de probabilidad de morir. Pero si voy a 50, la probabilidad sube hasta un 90%. Entonces, en zona donde hay probabilidad de tener interacción entre peatones o ciclista y automovilista, la velocidad debe ser 30. Entonces son en zona residencial, en un parque, cerca de un colegio. Después en la ciudad, la probabilidad, el sinistro más grave es un impacto lateral entre dos autos, principalmente un cruce a un semáforo. Y acá la misma fórmula, a 50 km por hora, los conductores tienen 10% de probabilidad de morir, pero a 70 va a subir hasta un 90%. Entonces en ciudad es muy importante de no ir a más de 50 km por hora. Entonces en Chile, si miramos la causa de muerte, la primera causa o primera principal es la velocidad. Entonces, según la CONACET, ellos agrupan la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo, porque asocian la pérdida de control a una velocidad que no es adecuada con la situación. Y al nivel anual son casi 600 personas que fallecen al año. También un otro estudio de la CONACET, que es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, muestra que 5 de 10 conductores en zonas rurales van de manera permanente a exceso de velocidad y 4 de 10 conductores en zona urbana. Entonces, la situación en Chile es bastante preocupante. Muchas personas fallecen por el exceso de velocidad y la gente no respeta los límites. Entonces, ahora vamos a ver cuál fue el impacto de la implementación de un control de velocidad automatizado en otros países. Es una medida que se implementó en todos los países de la OECD, todos los países desarrollados tienen este control de velocidad y en todos los países ha sido muy exitoso. Entonces, acá por ejemplo tenemos el ejemplo de España, que entre 2005 y 2010 se estimó que salvó 5.400 vidas y redujo en un 42% el número de fallecidos en sinistro de alta velocidad. Y hay una gran cantidad de estudios técnicos que hablan de la efectividad de la medida. Entonces, ese es el caso de Francia. Y acá vemos el número de fallecidos en sinistro de tránsito con el número de radar instalado. Entonces, básicamente vemos que si hay más radares, la gente respeta más la velocidad, van a empezar a cambiar su conducta y va a tener una reducción muy fuerte del número de fallecidos. Entonces, se estima que se bajó en un 45% entre 2002 y 2010 el número de fallecidos y que un 65% de esta bajada está atribuida al control de velocidad automatizado. Hay un estudio que se hizo en Chile sobre el control de velocidad y otras medidas de seguridad vial y se estimó que con una implementación estimada notaríamos una reducción en un 10% del número de fallecidos. Entonces se representa 200 personas al año, entonces 4 personas a la semana. Entonces Chile no se puede darse el lujo de no contar con una ley moderna de control de velocidad. Ahora vamos a hablar de los fotorradares en Chile. Es una medida que se implementó a fines de los años 90 y al principio de los años 2000. Esta medida fue discutida y al final fue discontinuada en 2002. Básicamente el debate que llevó se acercó a la implementación, que básicamente tenía problema y efecto perverso, pero lamentablemente no se prestó bastante atención a la efectividad de la medida. Básicamente hay muchos estudios que muestran que sí, el fotorradar contribuyó a reducir el número de sinistros y también el número de fallecidos. Entonces ahora voy a hablar más en detalle del proyecto CATI. Entonces, como les decía, hay un centro nacional que debería tener equipamiento de detección de infracciones. Y todas estas infracciones van a estar recompiladas para un sistema y las que parecen correctas van a ser mandadas al infractor. Y en algunos casos, si hay suspensión de licencia,
va a ir al juez de policía local para que el juez de policía local puede suspender la licencia. Entonces va a tener una cobertura nacional. Un punto muy importante es que la transparencia del sistema, que va a tener todos los puntos de control van a ser señalizados para que la gente reduzca su velocidad. Lo importante es que la gente cambie su conducta y no reciben una multa. El objetivo principal es de salvar vidas, entonces los puntos van a ser enfocados en un punto crítico donde hay más fallecidos por exceso de velocidad, y la metodología va a ser parte del reglamento, entonces va a ser disponible para la ciudadanía. Y también es una modernización del Estado donde básicamente vamos a tener, con menos recursos vamos a poder cobrar mucho más zona de tránsito, entonces mucho más control de la velocidad. Entonces, a nivel de la seguridad vial, este proyecto va a ser muy importante porque va a tener una mayor cobertura de fiscalización. Vamos a poder ver más infracciones y cubrir sectores donde no podemos tener agentes del Estado fiscalizando. La gente va a recibir la multa muy rápidamente después de una infracción, y ese tiene un efecto para cambiar la conducta de la persona. Las cámaras van a estar donde hay más sinistros y más fallecidos, y se va a tener a salvar vidas. A nivel de la transparencia, como les decía, los lugares van a ser avisados, y también la metodología para ubicar estos radares van a ser publicados y parte de un reglamento. A nivel de la justicia, la automatización tiene un efecto contra la corrupción. Básicamente es mucho más difícil de hacer corrupción con una cámara que ciega, que va a mandar la multa a cualquier persona. Durante la tramitación del proyecto se hizo algunos cambios, algunos ajustes. Uno muy importante es que no va a ser un nuevo servicio público, pero básicamente va a cambiar el programa de fiscalización que ya existe en el Ministerio de Transporte, y lo va a transformar en una división. Entonces va a ser más grande, pero va a utilizar los recursos y la experiencia que este programa ya tiene. Entonces va a tener una implementación mucho más rápida y también mucho más eficiente, porque la gente ya sabe utilizar, hacer este tipo de problemática, y ya están trabajando bien en el tema. También se han agregado 2 infracciones encima de la velocidad, que son la restricción vehicular en caso de pic de contaminación y el uso de pista exclusiva. Entonces ese tendría el efecto de mejorar el transporte público y también ayudar al medio ambiente. Para terminar, quiero enfatizar que básicamente es un proyecto muy importante y muy urgente. Básicamente cada semana de retraso del proyecto son 4 vidas que hubiéramos podido salvar. Son 4 familias destruidas, son muchas personas impactadas. Entonces es algo que es muy importante y que es muy necesario para la sociedad chilena. Le quiero agradecer su tiempo y le decía que tenemos que asegurar que no tenemos más impunidad para el exceso de velocidad, que es un comportamiento muy peligroso. Antes de terminar, le voy a dar un par de referencias acá. Acá tiene el proyecto de ley en la página de la Cámara de Diputados, entonces tiene toda la tramitación del proyecto, el proyecto en sí y todo el informe que se hicieron. Acá en el Ministerio de Transporte hay un pequeño informe sobre el CATI, y también existe una página Wikipedia sobre la seguridad vial en Chile que tiene más información sobre el tema también. Entonces le agradezco su tiempo y le mando un abrazo muy fuerte. Que esté bien. Chao, chao.